gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a el comité organizador. Y bueno, pues como se ha mencionado en esta introducción, tenemos múltiples cosas que revisar porque es una herramienta o son herramientas para vigilar nuestros procesos en el laboratorio clínico. Así que hablar del control interno y externo de la calidad nos lleva a tener pues conocimiento de un poco de estadística, un poco de indicadores, un poco más de normas, un poco más de nuestros procesos. Es decir, todo esto es multifactorial, todo esto implica que conozcamos mucho más lo que hacemos, con la idea de garantizar el resultado emitido, el resultado que tenemos que entregar al paciente, al médico. Y bueno, pues hay mucho que decir al respecto, así que comencemos de lleno con el tema. ¿Qué es el control de la calidad? Bueno, pues el control de la calidad en el laboratorio clínico es un proceso estadístico. Y lo estoy marcando en color porque precisamente es una de las palabras que da miedo a los colegas de laboratorio clínico cuando hablamos de estadística. Muchos preferimos no ponerle la atención debida a estas clases de matemáticas o a toda esta información que nos dan en la escuela que tiene que ver con la estadística. En general, todos los procesos de laboratorio se tienen que monitorear con herramientas estadísticas y resulta que pues no siempre estamos preparados para ello. Hasta que llegamos al laboratorio, hasta que nos dedicamos a lo laboral, nos damos cuenta de que para poder defender nuestro trabajo requerimos de indicadores, requerimos de mediciones de los errores presentes y mucha más información. Entonces, eso se trata estadísticamente y, insisto, no es tan fácil que un colega de laboratorio le guste la estadística. Sin embargo, vamos a ver durante esta charla que hablar de estadística tiene que ver con operaciones matemáticas sencillas. Más bien lo que aquí se requiere es que nos dediquemos a ver esto como una herramienta que va a monitorear y evaluar al proceso analítico usando efectivamente datos que se obtienen de los materiales de control al ser procesados, y de esta manera podemos tener evidencia tangible de la calidad del proceso. Decía, con esta información la tratamos estadísticamente y vamos a generar evidencia matemática, numérica, que nos va a permitir hablar de manera objetiva de la calidad de nuestros procesos. Y mencioné que se trabaja con materiales de control. ¿Qué es un material de control de la calidad? Bueno, pues son materiales líquidos oleofilizados de origen humano, animal o químico, que precisamente se usan para monitorear esa calidad de la que se mencionó en la definición anterior. Pero también nos habla de la consistencia del proceso analítico, de cuáles son todos estos elementos que forman parte del proceso analítico y cuál de ellos pudiera tener alguna variación importante, cuál de ellos podría tener algún impacto por no hacerse de manera adecuada. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar este proceso analítico? ¿Quién está involucrado? Bueno, pues está involucrado el instrumento, los reactivos, los calibradores, el analista, el tipo de agua, la temperatura, la humedad, la luz, etcétera. Son múltiples factores que intervienen en el proceso analítico. Si nosotros encontramos todas estas variaciones durante la medición de los materiales de control, se debe a la integración y a la participación de todos estos elementos. Y faltan más. ¿Por qué es importante que se considere esto último? Porque cuando yo hago un análisis de causa raíz, buscando por qué varió mi proceso, por qué se presentó un error de tipo sistemático, de tipo aleatorio, tendré que investigar acerca de estos componentes, acerca de todos estos elementos que participan en el proceso analítico. También cuando hablamos del material de control tenemos que pensar en que estos materiales biológicos generalmente están disponibles de manera comercial. Pueden ser soluciones líquidas, congeladas, liofilizadas. Muchas de ellas vienen envasadas en frascos pequeñitos, que son tamaños adecuados para que yo me acabe ese material en un tiempo que sea apropiado para su estabilidad, para ser usado antes de que empiecen a variar
los componentes, los analitos que están ahí. Y aquí la idea es que yo pueda utilizar diariamente, pensando en el control interno de la calidad, que yo pueda usar diariamente dichos materiales para monitorear precisamente que la calidad se mantiene. ¿Y qué significa esto de que la calidad se mantiene? Bueno, que se mantiene dentro de requerimientos de la calidad. Estos requerimientos de la calidad se vuelven criterios precisamente para que yo pueda hablar de esta calidad. Son criterios que debo cumplir, que el laboratorio debe establecer, que el personal debe conocer, que debemos tener claros, todos los que trabajamos ahí en el laboratorio debemos tener claros estos requerimientos porque son varios, cambian dependiendo del área, dependiendo del analito, incluso dependiendo de la concentración. Entonces, estos requerimientos tendremos que elegirlos de una manera apropiada. Y en ese sentido, pues los materiales de control, cuando los elegimos, deben ser los más adecuados posibles. Para los colegas que trabajan en laboratorios que pertenecen a instituciones públicas, muchas veces estos materiales de control se obtienen por licitaciones, por compras que pasan por dicho proceso, y entonces no es fácil que ellos decidan qué material de control quieren. Muchas veces en la licitación dice, pues quiero tal método, con tal calidad, con tal condición, que incluya materiales de control. ¿Cuáles? Pues los que sean. Y eso es un gran error. Es un gran error porque tenemos que asegurarnos que el material de control tenga la calidad suficiente precisamente para monitorear la calidad de mi proceso analítico y que se cumpla con esos requerimientos de la calidad. Con esto tenemos que contemplar que la calidad del material de control es base para que toda la estadística que yo vaya a hacer posterior a las mediciones de estos materiales de control, pues sea apropiada. De ahí que un material de control deba elegirse de la mejor manera posible. Cuando hablamos de control interno, nosotros tenemos que pensar en que este control interno de la calidad nos va a ayudar a asegurar que el método cumple con esos requerimientos. Desde ahorita vayamos nombrándolo como error total máximo permitido a ese dato que tengo que cumplir. Y con esto lo que estamos pretendiendo es que yo pueda liberar las corridas analíticas de mis muestras de pacientes. Esto nos obliga a que debo revisar mi estadística, mis gráficas, mi análisis numérico que hice con dichas mediciones de materiales de control. Para ello ya hay softwares, ya hay herramientas, ya hay formas de hacerlo en tiempo real. Aquí lo importante es que el personal se comprometa al revisar primero que el control interno de la calidad está dentro de lo establecido y de esa manera poder liberar pues, las corridas analíticas de pacientes. Por lo mismo, nos va a alertar sobre problemas reales en tiempo real. Si estamos mencionando que para poder liberar resultados de pacientes necesito ver mi control de la calidad, pues entonces necesito que esta información esté disponible, esté analizada. Y aquí es en donde muchos colegas pueden no cumplir con este criterio, dado que existen, pues de repente, mucho trabajo, poco personal, o múltiples circunstancias que hacen que el control interno de la calidad se vaya olvidando, se vaya olvidando, se vaya acumulando. He visto laboratorios que capturan sus datos para ser analizados una vez al mes, cuando tienen un montón de información, y eso se vuelve un problema. ¿Cuál es la recomendación? Que capturen sus datos en el respectivo software todos los días. Es más, ahora ya hay interfaces, ahora ya hay herramientas para que yo pueda, una vez generado el dato de control de la calidad, subirlo a las plataformas correspondientes. Softwares que ahora ya están en la nube, plataformas que ya son muy amigables, para que no ponga el pretexto de que no pude analizar dicho control interno de la calidad. Entonces, nos está sirviendo para evaluar esa calidad en tiempo real. Por otro lado, los ensayos de aptitud, o lo que conocemos como control externo de la calidad, no es más que una comparación entre laboratorios. Una comparación que nos permite saber cómo estoy. Dado que yo ya identifiqué que mi control interno está funcionando bien, ahora mando mi información a una comparación a través de una muestra sin que pues, no tengo conocimiento de su valor. Yo la proceso, envío el resultado a una base de datos en donde se hacen las comparaciones interlaboratorios. Esto me permite dar seguimiento al desempeño del método.
Pero también, una vez que ya tengo esta información, puedo corregir múltiples errores que se presenten. De hecho, como se mencionó en la presentación, son herramientas que dependen de esta revisión del personal de laboratorio para que se tome una decisión. Una decisión de si se encuentra algún error que deba atacar, corregir, aplicar alguna acción. Si nadie lo revisa, pues esto simplemente no funciona. Ahora, si yo tengo un control interno de la calidad muy bien llevado, muy bien trabajado, y por alguna razón mi control externo no pasa, me voy a respaldar de mi control interno para identificar cuál podría ser la causa por la cual esto está ocurriendo. Bien podría ser el material de control, bien podría ser que me están comparando contra alguien que no es apropiado, en fin, hay múltiples causas. Lo importante es que ustedes sepan que tanto control interno como control externo de la calidad o ensayo de aptitud nos va a permitir tomar buenas decisiones. Vamos a ver algunos conceptos, algunos cálculos que nos van a ayudar al manejo de este control interno y posteriormente al control externo de la calidad. Comenzamos con entender lo siguiente. Cada vez que nosotros hacemos mediciones, cada vez que nosotros evaluamos nuestros materiales de control de la calidad, pues vamos a obtener múltiples datos de los cuales yo voy a calcular varias cosas. Primero, calcularé mis herramientas de tendencia central, que será mi media, particularmente es lo que ocupamos en cuantitativos. Obtengo mi media, mi desviación estándar, y entonces voy a poder hacer múltiples cálculos para poder conocer mi precisión, mi veracidad y en conjunto mi exactitud. Es decir, que yo voy a considerar a la desviación estándar y al coeficiente de variación como parte del error aleatorio o de manera inversa, mi precisión. Por otro lado, cuando hablamos de la veracidad, nosotros tenemos que saber que se debe calcular un sesgo, ya sea en unidades o en porcentaje. Y esto representa el error sistemático. En conjunto, hablamos del error total. Con toda esta información, nosotros vamos a poder hacer primero la identificación de la presencia de alguno de estos errores, pero luego también ver si en algún momento se está presentando históricamente ese mismo error y entonces no hemos aplicado las acciones debidas. Por lo tanto, con estos cálculos sencillos, es fácil seguir la calidad diaria del laboratorio. También algo importante es que los datos que vamos obteniendo de nuestros diferentes niveles de control se tengan que graficar. Esa información generalmente se maneja o se trabaja como parte de una distribución normal o una campana de Gauss. La información se comporta de esta manera, mostrando inicialmente una tendencia central, que es la media, y sus respectivas desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda. Generalmente esta información se distribuye así. Entonces, cuando yo grafico mi información, realmente lo que estoy haciendo es ver una campana de Gauss, de tal forma que mi información se va a ir acumulando de esta manera. Como pueden darse cuenta, debe ser el reflejo de toda esta información mi gráfica de Levi-Jennings. La gráfica tiene varios elementos que se tienen que revisar, que se tienen que monitorear. Y viene una primer pregunta. Muchos laboratorios ven esto. ¿Ustedes qué consideran? ¿Esto es aceptable? ¿Es inaceptable? ¿En su laboratorio se presentan estas gráficas? Tal vez en el chat podrían decírmelo. Para ustedes, ¿esta gráfica es correcta? ¿Es un desempeño muy bueno? ¿Es un desempeño impecable? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo visualizan? ¿De qué manera ustedes consideran que esta gráfica está aportando para el laboratorio? Entonces, ¿es una gráfica aceptable o no lo es? Eder dice es correcta, ya que no hay tendencias muy marcadas. Correcto. Sandoval Pérez también dice sí, sí es correcta. Ok, bueno, ya tenemos dos respuestas que nos van a orientar para lo siguiente. Entonces, ¿qué pensarían de esta siguiente gráfica? Para ustedes, ¿este desempeño es aceptable o no lo es? La segunda gráfica, ¿es aceptable o no lo es?
Bueno, tenemos poca participación. Voy a avanzar para que no nos entretengamos tanto porque tengo varias diapositivas que mostrar. Algunos lo que dicen es la segunda es incorrecta. Dicen no, no lo es. Según los puntos salen de las líneas. Pero Eder dice aceptable. No, aunque el control sale de especificaciones. Bien, entonces creo que con esta información ya podemos argumentar lo que voy a mencionar en adelante. Bien, ¿qué estamos viendo? Algunos de ustedes dicen tiene mucha variación. Resulta que para que yo construya una gráfica de Levi-Jennings, yo les mencioné hace un momento que tenemos que buscar que esta información se comporte como una campanita de Gauss. Y lo que ustedes me están diciendo de la primera gráfica es que toda la información que está alrededor de una desviación estándar es la correcta. La otra, la que tiene dispersión hasta la segunda o tercera desviación estándar, ustedes dicen que no es correcta. Bueno, pues aquí va la respuesta. Resulta que para que nosotros acomodemos nuestros datos en nuestra gráfica de Levi-Jennings, solamente el 68% de los datos tendrían que estar entre más o menos una desviación estándar. Y ustedes me están diciendo que la primera gráfica es aceptable, es decir, el 100% de los datos acomodados entre más o menos una desviación estándar. Entonces, cuidado, la gráfica está mal hecha. La primera gráfica estaba mal hecha, porque estoy contemplando al 100% de los datos. Y para que cumpla con la distribución gaussiana, con la distribución normal, yo debo tener esta cantidad de datos. Solamente el 68% entre más o menos una desviación estándar, el 95% entre más o menos 2 y se vale tener datos por fuera de dos desviación estándar, claro, el 5% aproximadamente. Distribuidos en las dos colas, aproximadamente 2,5% de cada lado, aproximadamente. Esto quiere decir que si ustedes no aceptan datos que están por fuera de dos desviaciones estándar, están cortando la distribución, están cortando la campanita, están queriendo eliminar datos que se salen de dos desviaciones estándar, nada más porque sí, tal vez porque se ven feos. Pero si ustedes revisan el fundamento de la distribución normal, esos datos son normales, son parte de. Claro, ¿cuál es el asunto? El tamaño de la desviación estándar debe ser apropiado. Entonces vamos a seguir viendo las siguientes diapositivas para que justifiquemos todo esto. Las gráficas de Levi-Jennings ya con el tiempo van adquiriendo una cierta forma porque vamos a ver cómo se van comportando en función de los cambios. Que si cambios de lotes de reactivos, que si cambios de analistas, que si cambios múltiples. Aquí lo importante es que identifiquen que hay poblaciones de datos. Cada una de esas poblaciones implicará cambios que he estado mencionando. Y esto tenemos que conocerlo. Que si cambian los lotes, que si cambian los analistas, que si cambian, que si la corriente eléctrica, que si le cambiaron una pieza al equipo, etcétera. Entonces, con toda esta información tengo una riqueza que me va a permitir hacer más cálculos todavía. Tenemos que identificar que cada nivel de control se comporta de forma muy parecida, sí, pero podría tener tamaños de desviación estándar un poco diferentes. ¿Por qué? Porque en general los diferentes niveles de control se comportan de manera heteroscedástica, es decir, la dispersión cambia cuando cambia la media o el valor que estoy evaluando. Si se comportara de la misma forma, entonces sería homocedástico. Bueno, en general nuestros analitos son heterocedásticos, tienen dispersiones diferentes. Bien, si hablamos del error sistemático, aquí estamos visualizando que nuestra información se está alejando de un valor de referencia. Ajá, por eso hace rato puse la fórmula y la vuelvo a poner en este momento. Ahora, ¿de dónde sale ese valor de referencia? Puede ser a partir de un material de la veracidad, a partir de un consenso, a partir del inserto, a partir de información acumulada. ¿Qué es lo que quiero saber con el sesgo? ¿Cuánto me alejo? En promedio, ¿cuánto me alejo del valor considerado como referencia o verdadero? Obviamente, entre más grande el sesgo, menos aceptable es. ¿Será que tenga en algún momento un sesgo negativo? Sí. ¿Y eso es peor? No. Solamente estamos diciendo de qué lado estamos con respecto al valor de referencia. Entonces, el error sistemático, cuando lo refiero al sesgo, es el cálculo que hago para saber cuánto me alejo de ese valor considerado como referencia. Y el error aleatorio, bueno, pues aquí la condición es que hablamos de la dispersión de los datos. Esta dispersión de la información la puedo cuantificar a partir de conocer ciertos valores. Por ejemplo, con la información que ya tengo de la media
y los diferentes datos que forman esta estadística. Puedo determinar la desviación estándar y puedo determinar el coeficiente de variación, que son la expresión precisamente del error aleatorio o de la dispersión de mis datos. Probablemente para algunos digan, raíz cuadrada, difícil, complicado. No necesariamente, no necesariamente, porque aquí lo que estamos viendo es cuánto se aleja cada uno de mis valores con respecto a la media del laboratorio. Ajá. Y como en algún momento esta diferencia podría ser negativa, entonces por eso la elevo al cuadrado. ¿Sí? Esta información, para que no se altere, pues después le saco la raíz cuadrada. No es más que un truco matemático para evitar trabajar con esos números negativos. El gran asunto de esto es que la desviación estándar es la expresión en unidades de cuánta dispersión tengo. Y el coeficiente de variación es la misma dispersión, pero ahora en términos porcentuales. A esta información yo la puedo sumar, la puedo adicionar para tener un único dato que sea el error total. Este error total se puede calcular a partir de que yo tengo ambos componentes en porcentaje o en unidades. Si es en porcentaje, tendría el coeficiente de variación y el porcentaje de sesgo. Si es en unidades, tendría la desviación estándar y al sesgo en unidades. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Son dos componentes, uno que muestra el error aleatorio y otro que muestra el error sistemático. Este error aleatorio lo estoy considerando con una constante estadística que representa un intervalo de confianza del 95%, por eso es el 1.75, es una constante estadística. Del lado del error sistemático tengo al sesgo, pero en valor absoluto, para que no me cambie el signo y entonces en lugar de ser una suma, sea una resta. Por lo tanto, esta ecuación es bastante fácil, no es más que una adición de ambos errores y se conoce como error total. Pero tener el error total ya es suficiente para que yo pueda hablar de buena calidad, no necesariamente. Lo tengo que comparar contra algo que me sirva para tomar decisiones y para eso hablamos del error total máximo permitido. Lo mostraba durante la definición del control de la calidad. ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir con criterios que me sirvan para tomar decisiones? Será, pues, cumplir con el error total máximo permitido. Si mi error total en el laboratorio es menor que el error total máximo permitido, el desempeño se considera aceptable. Si es contrario, pues entonces será rechazado. Ok, ¿y de dónde sale ese error total máximo permitido? ¿Qué es ese error total máximo permitido? Pues no es más que el requerimiento de la calidad. Lo veníamos diciendo durante la definición. Es la cantidad de error que puede ser permitida en un método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado. Entonces, se maneja como un intervalo. Un intervalo en donde dicho error total máximo permitido no es más que este valor que va a estar alrededor del valor de referencia, del valor verdadero. Es decir, se lo voy a sumar y se lo voy a restar formando un intervalo. Esta información de los requerimientos de la calidad está disponible en Internet sin ningún costo. Hay múltiples tablas que me sirven para ello. Y lo vamos a conocer también como error total máximo permitido. Vamos a hacer una analogía para dar claridad acerca de este concepto. El error total máximo permitido, imaginémoslo como este intervalo que yo decía, y entonces vamos a simular que es una puerta. El ancho de la puerta será el tamaño del error total máximo permitido. Si en mi laboratorio yo tengo este desempeño, que bueno, pues no es nada esbelto, más bien su desviación estándar es bastante amplia, pues va a requerir un error total máximo permitido de este tamaño para poder cumplir con este criterio. Pero si la puerta fuera más angosta, es decir, el error total máximo permitido fuera más pequeño, con mi desempeño yo ya no cumplo. Ya no voy a caber en esta puerta. ¿Qué requerimos? ¿Cuál es la necesidad? Bajar de peso, bajarle las desviaciones estándar, que nuestros procesos sean esbeltos. ¿Para qué? Para poder caber en este intervalo llamado error total máximo permitido. Eso es un requerimiento de la calidad. El laboratorio tendrá que escoger dichos requerimientos de la calidad. Existen múltiples fuentes de error total máximo permitido. Los hay desde variabilidad biológica, CLIA, RCPA, Rileyback, etc. Hay un listado, incluso este ya quedó corto y hay muchas más fuentes de este error total máximo permitido que han publicado
toda esta información. Es decir, van a encontrar en Internet múltiples tablas que están disponibles de forma gratuita y que pueden consultar para ver cómo cada uno de nuestros analitos cuantitativos tienen estos errores totales máximos permitidos publicados. Algunos van a coincidir, algunos van a ser un poco más diferentes. Finalmente, están ahí disponibles. Entonces, nos vamos a encontrar ejemplos como estos para el ácido úrico, en donde tenemos un error total máximo permitido desde 18% y hasta 5,98%. ¿Cuál es el asunto? Yo tendré que identificar cuál de estos voy a cumplir. Acuérdense, este es el tamaño de mi puerta. ¿De qué depende? Pues de lo esbelto que sea. Si soy gordito, voy a tener que seleccionar un error total máximo permitido amplio. Pero si soy esbelto, seguramente puedo seleccionar algunos de los más exigentes. Esa es la idea. Tendremos que buscar primero pues nuestros cálculos, nuestros 4 pilares del control estadístico de la calidad, que nuestra media de laboratorio, el valor de referencia, la desviación estándar y el error total máximo permitido coincidan en demostrar que ese tamaño de ancho de la puerta es apropiado para mi método. Esa es una primera instancia. Por supuesto, debo saber cuántos errores totales máximos permitidos existen publicados, cuántas fuentes han establecido dicho error total máximo permitido para el analito que me interesa. Y una vez que tengo todos ellos, tendré que aplicar alguna estrategia, algún algoritmo de selección del requerimiento de la calidad a partir de que los ordene de menor a mayor, considere a mi coeficiente de variación de ese desempeño que quiero evaluar multiplicado por 3 para que me sirva como referencia. Calcular mi medida sigma y seleccionar el que tenga una medida sigma entre 4 y 6. De esa manera yo puedo elegir dichos requerimientos de la calidad. Y vean que estoy poniendo de por medio mi desempeño. Si tengo desviaciones estándar muy gorditas, no nos va a servir mucho. Tenemos que manejar desviaciones estándar esbeltas para que esto sea funcional. Y eso nos lleva a la medida sigma, porque lo acabo de mencionar. ¿Qué es la medida sigma? Pues el número de desviaciones estándar o sigmas. Acuérdense de esto, desviaciones estándar o sigmas, porque es la expresión de la desviación estándar, es la letra griega sigma, que se acomodan dentro de esos requerimientos de la calidad, es decir, dentro de esa puerta, dentro de lo ancho de esa puerta, por uno de sus lados. Con esto lo que estamos visualizando es que si este es el ancho de la puerta, nosotros debemos ubicar nuestro desempeño para ver cuántas veces cabe esa desviación estándar o sigma. Si cabe 3 desviaciones estándar, será 3 sigma. Si cabe 6 desviaciones estándar de uno de sus lados, será 6 sigma. ¿Qué preferimos? Pues que quepa 6 veces, pero no es nada más que quepa y ya. Debo estar esbelto para poder caber. Eso habla de que en el laboratorio tenemos que trabajar alrededor de procesos que sean esbeltos, que funcione todo lo que hemos establecido, ya sea por un proceso de acreditación, certificación o tan solo cumplimiento normativo, la norma oficial mexicana, en fin, que nos permita tomar decisiones a partir de que nuestros procesos los estamos estandarizando y estamos llevando a cabo todo esto bajo registro, documentado, vigilado, evaluado, supervisado, para que esto se mantenga. Por lo tanto, decíamos, 6 desviaciones estándar o sigmas de variación deben adecuarse dentro de este límite por uno de sus lados. Por uno de sus lados, 6 sigmas. En total, 12 sigmas. ¿Listo? Entonces, así es como conceptualmente nosotros vemos a 6 sigma. Ahora, si nosotros queremos verlo ya en nuestras gráficas, ya habíamos dicho que estos límites formados por el error total máximo permitido, hay un valor alto y un valor bajo. Nuestra gráfica de Levi-Jennings tendría que estar dentro para que nosotros podamos conocer cuántas veces cabe esta sigma o desviación estándar. De entrada ya cabe una, dos o tres, ya caben 3 sigmas, pero hay un poco de espacio aquí, entonces si nos movemos un poquito ya cabe otra, incluso cabe otra. Pensaríamos en que aproximadamente este desempeño es 5 sigma, porque eso es lo que cabe en términos de desviación estándar dentro del error total máximo permitido por uno de sus lados. ¿Qué nos conviene? Ser flaquitos, tener procesos esbeltos.
Y con eso nosotros podemos visualizar cómo está nuestro desempeño. Vean, este es un ejemplo de un laboratorio, son datos reales, en donde a partir de un software nosotros podemos visualizar nuestra gráfica de Levy-Jennings, nuestro error total máximo permitido por el valor más alto y el valor más bajo, el valor de referencia, y lo que podemos ver aquí es que con respecto al valor de referencia, de acuerdo a la fórmula que vimos del sesgo, comparamos mi media con respecto al valor de referencia y tengo un sesgo de este tamaño, pero también tengo una imprecisión de este tamaño. En conjunto tengo un error total manifestado por una gráfica de Levy-Jennings y que se compara con un error total máximo permitido. Por lo tanto, cuando hace rato yo preguntaba si la gráfica segunda estaba mal, muchos me dijeron, sí, está muy dispersa. ¿Saben qué? Eso es lo normal. Nuestros procesos tienen variaciones todo el tiempo. Lo interesante es compararlo con respecto a un requerimiento clínico, que eso es el error total máximo permitido. Y ahora veamos esto aplicado a algo que ocurrió en un laboratorio. Vean, vamos a visualizar este desempeño. Vean cómo funciona su desempeño y ustedes bien podrían ahorita decirme, oye, qué mal trabaja este laboratorio. La media que tiene asignada de 101.15, pues no corresponde, su información ya está hacia arriba, es cierto. Visualmente estamos viendo que esta información no corresponde con la media. Voy a avanzar y ahora quiero ver qué pasó con información posterior. Siguiente gráfica en donde veo, en este recuadro es la información que vimos al principio y ahora estamos viendo otra información. Incluso hay datos que se salen de 3 desviaciones estándar. Algo ocurre y después los datos vuelven a bajar hacia la media. Ay, parece que este laboratorio no está trabajando tan bien que digamos. Bueno, pero ahí está su información. Inicialmente tal vez tuvo que corregir algo, cambiar algo, llamarle al proveedor, recalibrar, dar mantenimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque la gráfica parecía tener todo esto. Claro, se ve hasta aberrante. Vamos a seguir avanzando. Ahora la gráfica es con esta temporalidad. Incluso les decía, cuidado con esta información. Pero vean, la información se sigue generando. Históricamente estamos viendo esta información y nuevamente de donde partimos, pues parece que no es una media, pero después sí cayó en la media. Estamos hechos pelotas, no estamos claros qué pasó, de dónde salió todo esto. Incluso si nos vamos a datos anteriores a la primera gráfica que vimos, resulta que esta información se comportaba de esta manera. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tanta variación? ¿Cambios de lotes, cambios de analistas? Estamos todos nerviosos, estamos estresados, porque estamos buscando ajustes, porque estamos queriendo reajustar la media, porque queremos recalibrar, porque queremos dar mantenimiento. ¿Y saben qué? Probablemente no era necesario. Porque a la luz del error total máximo permitido, este desempeño no tiene mayor complicación. Claro, hay un pequeño sesgo, sí, sí es cierto. Se formó una nueva media, es cierto que aquí cambió, pero sigue estando dentro del error total máximo permitido. Este es el concepto clínico que tendríamos que manejar para evitarnos un montón de estrés, un montón de cambios que luego sugerimos en el laboratorio y todo por decir, todo lo quiero en la media. No, eso es un concepto erróneo. Vamos a permitirle que se mueva nuestro desempeño. Claro, seguro habrá datos aberrantes. Este seguramente fue un dedazo, seguramente fue un cambio ahí aleatorio que tenía que revisarse, por supuesto. Este es otro más. Aquí probablemente cambiamos de algún tipo de lote, se reajustó algo, tal vez un calibrador, tal vez calibración, etcétera. Pero finalmente está dentro de lo esperado. Entonces, cuidado con las conductas que tengamos por solamente ver una gráfica de Levy-Jennings. La gráfica de Levy-Jennings por sí sola ya no es suficiente. Tendríamos que visualizar elementos de error total máximo permitido. Y de esta manera darle la conceptualización debida a lo que estamos planteando. ¿Cómo vamos a entregar resultados confiables a partir de nuestros datos? Bueno, pues a partir de que generemos este tipo de herramientas. Y como yo les decía, el hecho de que tengamos procesos esbeltos nos implica que pues tengamos una pasarela en la cual pues vayamos viendo cómo se comportan nuestros datos con respecto al error total máximo permitido. Y si ustedes ven aquí, la distribución es muy grande, es muy amplia, porque apenas si caben 2 desviaciones estándar. ¿En qué se traduce todo esto? En tener 308.538 errores por cada millón. ¿Y qué significa
que apenas si cabe mi desempeño dentro del error total máximo permitido, porque caben las tres desviaciones estándar. Es lo mínimo aceptable en el laboratorio. Bueno, aún así vas a encontrar 66.800 resultados erróneos por cada millón. ¿Y qué significaría que yo le echara ganitas, estandarizara mi proceso y ahora ya no nada más caben tres sigmas o tres desviaciones estándar, ya caben cuatro? Ah, bueno, estás disminuyendo la cantidad de errores presentes. Y si te vas a 5 sigma, entonces ya no caben nada más tres desviaciones estándar, caben cinco desviaciones estándar. Reduces todo esto a 233 errores por cada millón. Y si soy 6 sigma, bueno, es el estándar de oro, solamente 3.4 defectos o errores por cada millón. ¿Qué estoy promoviendo con esto? Hagamos procesos esbeltos. Escojamos un requerimiento de la calidad para vigilar nuestro proceso. No nos quedemos con solamente la gráfica y nuestra percepción de está muy dispersa o está muy gordita o está muy flaquita. ¿Con respecto a qué? La pregunta tendría que ser ¿con respecto a qué? Y para eso existen todos estos requerimientos de la calidad. Ahora, pensando en Seis Sigma, pues la forma de calcularlo es muy simple. Nosotros vamos a contemplar nuestro error total máximo permitido, que como se dieron cuenta hay un listado enorme de todos ellos, tendremos que escoger el apropiado, restarle el sesgo en valor absoluto y dividirlo entre el coeficiente de variación. Y si nosotros tuviéramos esta información, un error total máximo permitido de 10%, un sesgo negativo de 1.5% y un coeficiente de variación de 2.1%. Si sustituimos cada uno de estos componentes, recuerden, el sesgo va en valor absoluto, por eso tienen estos pipes aquí. Entonces no entra con el signo, porque si no, por ley de los signos, esto va a ser una suma y no queremos eso. Bueno, si nosotros sustituimos los datos, nos encontramos que la medida sigma es de 4. Esto quiere decir que es una medida sigma aceptable, el laboratorio puede seguir entregando resultados a los pacientes. Pero ya estoy poniendo, vean, al error total máximo permitido como requerimiento de la calidad, restándole el error sistemático y dividiéndolo entre el error aleatorio. Así de simple. Así es como podemos tener una referencia con respecto a lo clínico. Recuerden, un error total máximo permitido que nos dé la oportunidad de obtener una buena medida sigma. ¿Qué necesitamos? Una medida sigma que sea mayor de 3. Claro, es pobre, sí es cierto. Entre 3 y 4 es pobre, pero ya es mejor que tener una medida sigma de 2 o menor de 2. De ahí hacia arriba. De tal forma que cuando tenemos medidas sigmas menores de 3, se requieren acciones inmediatas para corregir algo, cambiar algo y mejorar nuestros procesos. Y curiosamente, va de la mano con el manejo de las reglas de Westgard. Las reglas de Westgard, hasta hace algún tiempo, se escogían de manera arbitraria, se usaban todas ellas pensando que entre más reglas de Westgard le pusiera, pues estaba mejor vigilado el proceso. Eso es una mentira, eso no es cierto. ¿Cómo se establecen las reglas de Westgard actualmente? A través de este concepto de 6 sigma. Entonces, el concepto ahora se llama Sigma Westgard. Reglas Sigma Westgard es la forma en la que se tiene que considerar la elección de las reglas. Si somos 6 sigma, solamente vamos a trabajar con una sola regla de Westgard. Vamos a meter dos controles, una correa analítica por cada control. Si soy 5 sigma, ya implica que tengas tres reglas de Westgard, la 1.3S, la 2.2S, la R4S. Si soy 4 sigma, ya implica que tengas cuatro reglas. Incluso que empieces a aumentar tus controles, tus mediciones. Tendrás que vigilar más veces. Si eres 3 sigma, que es lo mínimo aceptable, tendrás que manejar 5 reglas de Westgard y tendrás que repetir más veces los controles porque es un proceso que no es para nada esbelto, es un proceso con alto riesgo y entonces no es tan fácil que lo pueda vigilar. Lo mismo ocurre para cuando tengo tres niveles de control. Es decir, para áreas como química clínica, donde solamente manejo dos niveles de control, puedo utilizar un esquema de esta naturaleza. Pero cuando tengo tres niveles de control, cambian algunas reglas, pero finalmente es una estrategia muy similar. ¿Y en qué me basé? En la medida sigma. A partir de conocer cuántas veces cabe mi desempeño dentro del error total máximo permitido, estoy visualizando cuál es la mejor estrategia para elegir mis reglas de Westgard. Busquemos ser 6 sigma para manejar solo una regla de Westgard, para meter pocos controles, para tener poco gasto al momento de vigilar mi proceso. Con todo esto, lo que estamos visualizando es que hay herramientas que se han derivado del manejo de 6 sigma. Esto, por ejemplo, es una gráfica de zonas sigma. En el eje horizontal tenemos el coeficiente de variación
y en el eje vertical tenemos al sesgo. Y de esta manera, considerando que es un mapa normalizado porque está llevado al 100%, yo puedo ubicar mis diferentes analitos dependiendo de la medida sigma que sean. Cuando yo parto este mapa en 2, esto quiere decir que todo lo que está por acá arriba es menor de 2 sigma. Lo que está entre esta línea y esta otra es de 2 a 3 sigma. Luego de 3 a 4 sigma. De 4 a 5 sigma. De 5 a 6 sigma y todo lo que sea mayor a 6 sigma. Es muy fácil ahora visualizar nuestros analitos de esta manera. Ya hay softwares que hacen todo esto. Lo que a mí me interesa es saber, monitorear cómo está siendo mi desempeño de mi área, de mis analitos por concentración. Todo esto a partir de la medida sigma. ¿Puedo trabajar entonces con la gestión de riesgos a partir de conocer qué medida sigma soy? Por supuesto. Entonces, podré elegir mis reglas de Westgard, podré trabajar de esa manera a partir de la medida sigma. A mayor medida sigma, menos riesgo. A mayor medida sigma, menos vigilancia del proceso. Entonces, menos reglas de Westgard, menos mediciones de control, costos bajos. Por lo tanto, los resultados con medida sigma mayor a 3 son de bajo riesgo. Y si soy 6 sigma, todavía más bajo el riesgo. Se dan cuenta que necesitamos vigilar nuestros procesos y relacionarlos también con el riesgo. Ahora, ¿esa información se queda ahí conmigo en mi laboratorio? No, por favor, no. Busquemos esquemas en donde yo pueda compararme con otros laboratorios. ¿Lo puedo hacer con datos de control interno de la calidad? Claro, ya existen marcas que, bueno, no ahora, ya tienen muchos años, empresas que se dedican a comparar los datos de control interno, ya sea de primera opinión o de tercera opinión, y hacer un comparativo interlaboratorios. ¿Podríamos también hacerlo con muestras con valor desconocido o ciegas? Por supuesto, y entonces tenemos 3 esquemas. El primero, que conocemos como control externo de la calidad. El segundo, que son los ensayos de aptitud, esto es porque cumplen con criterios ISO, particularmente con la ISO 17043, y entonces están programados, calificados para dar este servicio por cumplimiento de una ISO. Y están los ensayos de proficiencia, en donde me envían múltiples muestras para que yo las procese en un solo momento. Entonces, todos estos esquemas son comparaciones interlaboratorios. Muy recomendable que participen en este tipo de esquemas. Veamos el primero, programa de comparación interlaboratorios de primera o tercera opinión. ¿Qué ocurre? Los datos de todo el mes de trabajo los voy a mandar a una comparación interlaboratorios. Con esa base de datos se generará una estadística, generarán un informe y entonces me regresarán ese informe para revisarlo. ¿Qué necesito? Estar inscrito en ese tipo de programas. Actualmente ya hay muchas marcas que trabajan con este tipo de esquemas. ¿Para qué tengo toda esta información? Para saber cómo estoy con respecto a los demás. Es decir, podría yo conocer cómo está mi media con respecto a la media del consenso. Es decir, cuántas desviaciones estándar se aleja de esa media de consenso. Y se llama índice de desviación estándar. Puedo conocer el coeficiente de variación relativo, es decir, cómo está mi coeficiente de variación con respecto al coeficiente de variación del consenso. Y también entonces me sirve como herramienta de comparación. Puedo conocer un Z-score también a partir de un valor de laboratorio con respecto a una media de consenso, pero ahora en desviaciones estándar. Vean, aquí la diferencia está en que aquí es una media y aquí es un solo dato. ¿Puedo conocer la incertidumbre? Por supuesto. Si ya estoy trabajando con el sesgo y la imprecisión, estas las puedo elevar al cuadrado, sumarlas, sacar la raíz cuadrada y tener esa incertidumbre. ¿Puedo hacer una planificación estadística con toda esta información? Claro. Y entonces saber elegir mis reglas de Westgard. Con mayor razón me sirve la comparación interlaboratorios. Este dato no tiene que quedarse ahí dentro de mi laboratorio, lo tengo que comparar con otros que sean mis pares y tener este tipo de informes en donde yo pueda saber, dependiendo del método que tenga, cómo están los datos de mi laboratorio, cómo están los datos de mi grupo par, cómo están los datos de mi grupo por método y poder saber cómo estoy con respecto a los demás. Tener gráficas tan simples como un tiro al blanco, que entre más cercano al origen es mejor, para saber cómo estoy con respecto a los demás. Cada proveedor tiene sus informes y nos los entregan y nos muestran cómo funcionan. Bueno, pues deberé tener la capacidad para interpretar este tipo de información.
Y cuando hablo de los ensayos de aptitud, ¿cómo funciona? Pues muy parecido, porque entonces tengo una muestra que tiene una condición de valor desconocido, se manda el resultado, se genera un informe, me van a mandar la información de regreso y entonces yo tendré que saber cómo estoy con respecto a los demás, pero con una sola muestra, con un solo dato. ¿Cómo defino el valor asignado con el cual me van a comparar? Bueno, puede ser que se haga por consenso, y es lo que he venido mencionando, pero existe también la alternativa de trabajarlo por valor de referencia. Entonces, dependerá del programa que ustedes tengan, del programa que compraron, en el que estén inscritos. Puede ser por consenso, puede ser por valor de referencia. El asunto es que tenemos que participar muchos laboratorios para que el consenso tenga cierta validez y para el valor de referencia, pues tendré que acercarme lo más posible a dicho valor de referencia. Así que necesito saber de dónde salió ese valor de referencia. Muchas veces los programas de esta naturaleza tienen materiales de referencia o tienen ciertas condiciones para decirnos que ese es el valor asignado. Así que necesitamos conocer cómo funciona. Y por otro lado, si es por consenso, pues claro, los valores del consenso. De esa manera, compararme de una manera más apropiada. Esta información yo la tendré que conocer, mi programa me la tendrá que entregar, en sus reportes tiene que aparecer. Importantísimo, si voy a participar en este tipo de esquemas, que sean de preferencia a partir de robustez estadística. Entonces, si va a ser por comparación, tendré que ver quiénes son los que forman mi grupo par, quién forma mi grupo por método, quién forma el grupo de todos. De preferencia, busquemos el grupo par porque son los que coinciden de mejor manera con lo que yo tengo en mi laboratorio. Sí, podemos ocupar el de método, tal vez, pero de preferencia el grupo par. Ahora, si yo tengo un indicador, ¿cuál podría ser uno de ellos? En México tenemos la oportunidad de conocer un indicador de esta naturaleza, que es el PIB, en donde lo que voy a ocupar es el porcentaje de error. El porcentaje de error me dice, del resultado que tú nos mandaste, vamos a ver qué tanto se parece a la media de consenso, la dividimos entre la media de consenso y la multiplicamos por 100. Y este porcentaje de error tendrá que dividirse entre el coeficiente de variación seleccionado, multiplicarlo por 100 y así obtendremos el PIB. El gran detalle está en, ok, este coeficiente de variación seleccionado, ¿de dónde salió? Ah, pues muchas veces lo toman de variabilidad biológica, muchas veces lo toman del ciclo que en ese momento está funcionando, y así es como lo ocupan, o por lo menos la teoría dice eso. Habría que cada uno de ustedes preguntarle a su programa para ver si así lo trabaja. Claro que tenemos que saber cuáles son los límites aceptables cuando estamos en un ensayo de aptitud. De preferencia, para fines del PIB, se pide que sea menor a 100 para que sea una calidad satisfactoria. Algunos programas lo llevan a 50 porque dicen es un programa de excelencia. Bueno, ahí dependerá del criterio que ustedes vayan a cumplir. ¿Hay un Z-score? Pues resulta que el Z-score, de acuerdo a ISO 17043 e ISO 13528, es el mejor indicador para hablar del control externo o del ensayo de aptitud. Y vean que es el resultado del laboratorio con respecto a la media del consenso, qué tanto se aleja, pero en términos de desviación estándar. Así que los criterios para aceptar el Z-score es que sea menor a 2, o bueno, que esté entre 2 y 3, pierde un poco de confianza, pero finalmente sigue siendo aceptable, y mayor de 3 definitivamente es inaceptable. El Z-score tendría que ser la herramienta que todos trabajáramos en México. Sin embargo, bueno, pues muchos programas siguen teniendo el PIB. A nivel internacional no se conoce el PIB, sino más bien el Z-score. Pero bueno, en México la EMA lo sigue aceptando, no hay más que hacer. Algo que podemos hacer o pedir en los informes de comparación interlaboratorios de esta naturaleza de control externo es que nos digan el valor contra el que me van a comparar, qué tan confiable es. Ah, bueno, pues entonces me tendrán que decir de ese valor que está considerado como verdadero referencia, qué incertidumbre tiene. Para eso los programas utilizan esta fórmula precisamente para darle confianza. Y lo que me están diciendo es, la incertidumbre que tiene este valor asignado debe ser menor a la tercera parte de la desviación estándar robusta. Y si cumple este criterio, quiere decir que entonces es un valor confiable y puedo compararme con él sin ningún problema. Así que cuidado cuando algún programa les entregue la incertidumbre, no es la incertidumbre de ustedes, es la incertidumbre del valor considerado como de referencia o contra el cual me voy a comparar. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, pues cómo estamos con respecto a los demás. Y entonces yo tendría que saber, o el programa tendría que darme información didáctica para que yo conozca cómo está mi desempeño con respecto a los demás.
conocer el intervalo de aceptabilidad, conocer en qué momento son datos aberrantes y cómo los eliminan. Incluso tendría que conocer los datos históricos para ver cómo se ha comportado mi información, cómo estoy trabajando alrededor de este analito y de todo este programa, cómo se han dado las cosas a partir de estas desviaciones o a partir del Z-score. Finalmente, si nosotros vemos la información tanto de control interno como de control externo de la calidad, nos damos cuenta de que en un programa de control externo de la calidad evaluamos ocasionalmente la calidad y podría ser que todos los datos estén dentro de lo aceptable. Si hablamos del control interno de la calidad, nos vamos a dar cuenta de que vamos a detectar errores que el control externo no va a conocer. ¿Esto quiere decir que el control interno es mejor? No, solamente son complementarios. Son herramientas necesarias, son herramientas incluso normativas que debemos cumplir como estrategia, juntarlas para conocer de mejor manera nuestro desempeño. Mejora continua si fuera necesario. Sí, exactamente. La estadística por sí sola no es de utilidad si no va acompañada de la interpretación clínica, si no tiene este contexto del colega que trabaja en el laboratorio y que le da esta interpretación. No es nada más el número, no es nada más la gráfica, es qué significa ese dato. Y por ello tendremos que pensar en aplicar estrategias, por ejemplo, de análisis de causa raíz, aplicación de acciones correctivas, ver si funcionan, convertirlo en una cultura de la mejora de la calidad. Vayamos a las reflexiones finales después de todo esto. No se pueden liberar resultados sin antes haber revisado el control estadístico de la calidad. Se requiere del conocimiento interpretativo de la estadística aplicada a los procesos de laboratorio, ya sea control interno, ya sea control externo, como lo quieran trabajar. Incluso es mejor que sea junto. En todas las áreas del laboratorio se deberían implementar herramientas estadísticas para garantizar el resultado clínicamente útil. Si se dieron cuenta, ahorita nos enfocamos en los cuantitativos, pero ¿y los cualitativos? Claro que hay estadística, claro que se puede hacer. Utilicen el porcentaje de concordancia, utilicen toda esta infraestructura que tienen de controles y demás para poder trabajarlo. En los cualitativos a veces se requiere más el manejo de muestras de pacientes y no necesariamente de materiales de control. El asunto es que tenemos que vigilar el proceso. Los cualitativos hay un montón de pruebas que de repente no se trabaja el control interno, no se tiene elementos y a veces es más pretexto, porque si nos acercáramos un poquito a la estadística no paramétrica, en donde particularmente el porcentaje de concordancia es el que se ocupa, veríamos que se puede vigilar todo proceso. Pues les agradezco mucho la atención que tuvieron de esta presentación. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues quedo atento por si hubiera preguntas y si hubiera tiempo para ello.